Estables hermanos, hermanas, amigos y amigas en el Señor, nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Hoy vamos a iniciar la lección número 38 acerca del libro de Eclesiastés. Gracias a Dios hemos avanzado bastante en este estudio, pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, nuevamente te agradecemos, nuevamente te suplicamos que me ayudes especialmente en la exposición de este mensaje que en estos momentos emitiré para todos mis hermanos y todos quienes deseen escucharlo. Gracias, Señor, por ello. Permite que siempre sea dirigido por el Espíritu Santo en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos estudiando el capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Este capítulo trata de cómo confrontar lo desconocido con optimismo. Y ahora vamos a ver definitivamente ya la última parte de este capítulo 10. Si el tiempo lo permite, vamos a introducirnos al capítulo 11. Recuerden, hermanos y hermanas, que el día de ayer se les supliqué una recomendación, y es que animen a los jóvenes, las jóvenes, las parejas de matrimonios jóvenes en las iglesias, que los animen a escuchar estos mensajes. No es justo que solamente la gente, ya los que somos mayores en edad, nos dediquemos a ser estudiosos de la palabra de nuestro Dios. Ustedes tienen que tomar en cuenta que muchos hogares, muchos jóvenes caen en serios problemas precisamente porque no se interesan en el estudio de la palabra, y sobre todo que el liderazgo muchas veces descuida en animarlos a escuchar a temprana edad estos mensajes que realmente les ayudan a desarrollar una vida de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. El día de ayer quedó pendiente el estudio acerca de nuestras palabras, que está basado precisamente en el versículo 20 de este capítulo 10. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Ustedes recuerden que yo ayer puse un ejemplo en relación a mi niñez, en relación a mi madre, y si ustedes notaron, yo me quebré. Si realmente quería llorar, pero porque estoy aquí en público con ustedes, pues uno tiene que contenerse, y es una situación que ustedes tienen que comprender, que el hombre le da vergüenza llorar en público. No es como el sexo femenino, que son más expresivos o expresivas en cuanto a sus lágrimas sinceras. Bueno, hablando de este tema acerca de nuestras palabras, tomé en cuenta 4 factores. Dije acerca de la velocidad de las palabras, del poder de las palabras, de la adecuación de las palabras, y ahí concluí hablando acerca de esta tercera parte. Ahora vamos a ver la cuarta parte, y es, fíjense bien, la velocidad de las palabras, el poder de las palabras, la adecuación de las palabras, y por último el peligro de las palabras.
Salomón dijo que los labios del necio causan su propia ruina. Lo dice en el verso 12 de este capítulo 10. ¿Qué pasará si el rey o el rico se entera de lo que se dijo? No será bueno para quien pronunció la insensata maldición. Jesús dijo que quien no puede controlar sus palabras de enojo obtendrá lo que merece. Miren lo que nos dice él en Mateo capítulo 5, versos 21 hasta el 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Nosotros podemos ver pues esta situación, pues cómo es que el Señor Jesús dijo que quien no puede controlar sus palabras de enojo obtendrá lo que merece. Y en uno de estos versículos, el versículo 22 específicamente, hay un calificativo para aquella persona que no hace caso positivo de las palabras del Señor y lo trata como fatuo. La palabra fatuo es la palabra necio. En otras palabras, un necio es una persona poco inteligente. Un fatuo es un engreído, es un vanidoso. Un ejemplo que se puede dar es, por ejemplo, en un aula de clases de estudiantes de primaria o de bachillerato, lo que sea, hay un alumno que se cree el más listo en la clase. Ese es un fatuo. Entonces, como conclusión, podemos decir lo siguiente, que debemos, es decir, como conclusión a nuestras palabras, debemos aprender a controlar nuestras lenguas. Santiago explicó esta idea en su epístola y voy a usar sus palabras en el capítulo 3, la vasta extensión que tenemos desde el verso 1 hasta el verso 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Yo tengo que tener óptimo cuidado al transmitir la palabra de nuestro Dios, porque tengo que ser sumamente cuidadoso en transmitir esta palabra de tal manera que no contradiga la voluntad de nuestro Dios. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Noten el uso de la palabra perfecto. ¿En qué sentido la usa? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos
para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Noten cómo lo describe Santiago a la lengua. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir al encerrar esta conclusión donde vemos que debemos aprender a controlar nuestras lenguas? Que siempre ejercitemos la sabiduría con nuestras palabras. Repito, que siempre ejercitemos la sabiduría con nuestras palabras. Paso a un punto bien importante y que ya lo hemos considerado en este capítulo 10, pero yo recuerdo que les dije a ustedes que en este capítulo 10 íbamos a hablar mucho en cuanto a ese problema de la necedad. Por eso los capítulos 9 y 10 nos hablan de poner un mejor empeño en todo lo que hacemos. Entonces, en estos versículos 1 al 20 se encierra pues los efectos destructivos de la necedad. Un poquito de necedad puede destruir los efectos de la mucha sabiduría. Lo vimos en el versículo 1 del capítulo 10. Salomón ilustró esto diciendo que unas pocas moscas muertas hacen heder el perfume. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo aquí esta enseñanza? Que un pequeño error puede arruinar la buena reputación de un hombre al que se le creía sabio. El corazón del sabio lleva a éste en la dirección correcta, mientras que el corazón del necio lleva a éste en la dirección equivocada. Recordando el verso 2, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y ustedes recuerden que en la segunda clase que vimos se dio esta ilustración en el sentido de que lo derecho es lo correcto y lo izquierdo es lo incorrecto, pero hice la aclaración que en ningún momento se está condenando en la realidad a las personas que usan su mano izquierda, porque ese no es el punto. Un necio
deja ver su necedad en su modo de conducirse y de hablar. Recordemos el verso 3, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Cuando la sabiduría escasea entre aquellos que gobiernan, esto es especialmente devastador. Cuánto yo no deseara, y sinceramente les digo, cuánto yo no deseara que los dirigentes de Estado, desde el presidente hasta todo su séquito de servidores, escucharan estos mensajes, pero no solo que los escucharan, sino que se los aplicaran, que aplicaran el temor a Dios, el respeto a Dios, la dirección que Dios les da para ser personas que dirigen los bienes de la nación. Cuando un gobernante u oficial de gobierno se comporta arbitrariamente, o sea, se comporta a su manera, se comporta a su antojo, se comporta a su capricho, a lo que él quiere imponer, no debemos dejar nuestra compostura. Es decir, cuando se comportan estas personas arbitrariamente, no debemos dejar nuestra compostura. Más bien, debemos ser pacientes y exhibir un espíritu de tranquilidad, pues la palabra de Dios dice, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Por eso noten lo que dice el versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Uno de los errores más destructivos que los gobernantes pueden cometer es el de delegar una gran autoridad en los necios, es decir, delegar una gran autoridad en las personas insensatas, delegar una gran autoridad en las personas incapaces, porque lamentablemente los servidores, algunos servidores en el Estado son incapaces y han sido elegidos porque las influencias que tienen son poderosas políticamente hablando o económicamente hablando. Entonces, uno de los errores más destructivos que los gobernantes pueden cometer es el de delegar una gran autoridad en los necios, en los incapaces, a la vez que le niegan a hombres que verdaderamente son capaces el lugar digno donde merecen estar. Los que deberían ser siervos andan a caballo. ¿Entienden la figura que se presenta, verdad? Lo cual es señal de que ocupan puestos de autoridad e importancia. Es decir, que los que deberían ocupar puestos importantes andan a pie, sumisos como siervos ordinarios. El mensaje que se da es cómo es que nuestro Señor manda a usar los talentos correctamente. Y el mensaje que se da dentro de la iglesia es el mismo. No tenemos que malentender que por no usar a un hermano o a una hermana en una función que él o ella no pueden desarrollar, le vamos a dar funciones que las hagan. Siempre he dicho esto y lo he dicho en varias de mis clases, ya ni recuerdo si lo he usado aquí en Eclesiastés, pero qué grave error se comete cuando se quiere hacer de la esposa del predicador predicadora y la obligan a que esta hermana enseñe porque es la esposa del predicador,
pero siempre he dicho, si esta hermana no tiene la habilidad de enseñar, ¿por qué la somete a esa tortura, hermano o hermana? No tiene que caer en ese error. Y he dicho muchas veces que esta misma hermana que no tiene la habilidad de enseñar la palabra de Dios, sí tiene otros dones que perfectamente pueden ser usados dentro del ministerio y desarrollo de la iglesia, porque hay mucho en lo cual se puede servir. Ya lo hemos visto aquí en este estudio de Eclesiastés vastamente. Por eso es que la necedad lleva al fracaso. Dado que hay peligros en todo lo que se haga, lo dice Eclesiastés, los versos 8 al 11, el necio puede acarrearse destrucción para sí mismo por descuido. Por eso es que Salomón dice que el que cava un hoyo peligra caer en este. Una vez hace ya muchos años, 20 o más años, es bastante tiempo atrás, fuimos invitados como matrimonio a un almuerzo donde una gentil hermana, gracias a Dios tenían esa deferencia para con nosotros, pero qué triste fue que antes de disfrutar ese sabroso almuerzo, el esposo de esta hermana había hecho o estaba haciendo modificaciones en su hogar, y esas modificaciones habían sido de excavar un hoyo un poco profundo. Lo triste fue que la hermana anfitriona repentinamente se fue dentro de este hoyo. Por eso es, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado al cavar un hoyo. El mensaje que aquí se da es que se peligra caer en si nosotros no tenemos cuidado. Es decir, que nosotros tenemos que tener sumo cuidado en lo que fabricamos dentro de la iglesia de nuestro Señor. El que echa abajo un vallado corre el peligro de ser mordido por una serpiente. El albañil y el leñador también corren riesgos. El sabio, por el contrario, no continuará usando un hacha sin filo y no se abstendrá de usar una afilada por pensar que esta es más peligrosa. Por el contrario, cuando su hacha tiene filo, pues le va a facilitar la faena de rajar la leña o lo que está ejecutando en el leño o la madera que está dándole forma. Pero cuando no tiene filo, ¿qué es lo que sucede? Va a usar una fuerza más allá de lo normal y peligra que debido a esa fuerza excesiva le rebote en su mismo cuerpo. ¿Cuál es la lección que tenemos acá? Es que nosotros también tenemos que estar preparados correctamente cuando desarrollamos cualquier ministerio dentro de la iglesia de nuestro Señor. El predicador, por ejemplo, el predicador debe preparar sus mensajes. El predicador no tiene que andar improvisando la enseñanza de la palabra de Dios. El predicador debe ser sincero cuando no entiende algo y le pregunta a un hermano o una hermana o en reunión de una clase en la iglesia, ¿por qué avergonzarse y decir que, hermano, no lo sé, lo voy a investigar más, y no enseñar lo que la misma palabra no está diciendo? El sabio afila la hoja, pues sabe que se ahorra fuerzas para hacer el trabajo. Si una serpiente puede morder antes de ser encantada, es poca la esperanza que se puede poner en el encantador. La serpiente todavía será peligrosa.
¿Cuál es el mensaje de todo esto, hermanos y hermanas? En todo lo que se haga serán necesarias la sabiduría y la prudencia. En todo lo que se haga serán necesarias la sabiduría y la prudencia. Observe el modo como Salomón contrasta las obras y palabras del sabio con las del necio. Verso 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Verso 13. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Verso 14. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? Y mire la pregunta, ¿quién le hará saber lo que después de él será? Bueno, ¿qué vemos? Que las palabras del sabio son llenas de gracia, tienen algún significado. El necio, en cambio, dice barbaridades cada vez que abre su boca. Da comienzo con necedades y al final estará poniendo por las nubes a la más completa locura. ¿Por qué? Cree saberlo todo, él sábelo todo. Hay tantos sábelo todos en el mundo. Creer saberlo todo, incluso el futuro. Pero ¿qué decimos? Nadie podrá llamarle la atención ni advertirle de nada. Luego Salomón hizo notar que el necio se cansa con tan solo pensar en el trabajo. Esto así es. Dice el verso 15, el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Es decir, la enseñanza aquí es que un poquito de trabajo lo cansa al punto que no le queda energía ni para saber hacia dónde se dirige. Por eso es que vemos pues que la sabiduría es de gran valor para todas las personas, sean estas reyes o sean estas siervos. Ahí se comprendió todo esto desde el verso 16 hasta el 20. Es digna de compasión la tierra que sea gobernada por un muchacho que es demasiado inmaduro para ser sabio. Uno tiene que realmente sopesar su edad. Yo recuerdo cuando empecé dentro de la iglesia, a la edad de 18 años, yo recuerdo que cuando regresé de estudiar mis estudios bíblicos, apenas tenía 24 años, estaba soltero, al año y medio puedo decir, contraje con mi esposa que me escucha en estos momentos, pero yo recuerdo que en muchas cosas de la enseñanza matrimonial tenía que tener cuidado, porque apenas comenzaba esa práctica de vida. Por eso es que aquí se hace una recomendación a los muchachos, pero por eso, hermanos, ayer y hoy les he hecho énfasis y lo seguiré haciendo en las lecciones que restan de este libro de Eclesiastés, que motiven a los jóvenes a escuchar estos mensajes, que motiven a las parejas matrimoniales, que escuchen los mensajes de matrimonio. ¿De qué sirve que escuchen conferencias de matrimonios cuando tienen el matrimonio ya todo desquebrajado? Si realmente estudiaran la palabra de Dios y se la aplicaran los matrimonios como los jóvenes, no se verían imbuidos en tales situaciones.
Por eso, hermanos, la sabiduría es de gran valor para todas las personas, sean estas reyes o sean estos siervos. Es digna de compasión la tierra que sea gobernada por un muchacho que es demasiado inmaduro para ser sabio. Sus consejeros andan ebrios antes del mediodía. Mire qué mensaje más hermoso acá. ¿En qué sentido? Pues nomás empieza el día y quieren el disfrute. Nomás empieza el día y no quieren trabajar. Nomás empieza el día y lo que quieren es comamos y bebamos que mañana moriremos. En cambio, es bendita la tierra cuyo líder es hijo de nobles y cuyos consejeros cumplen con la tarea antes de sentarse a comer y a beber, pues cuando comen lo hacen realmente para fortalecerse, no para emborracharse. Ese es el mensaje que aquí se da. La necedad puede ser destructiva de muchos modos. Salomón dio varios ejemplos de comportamiento necio, autodestructivo. Ahí están comprendidos desde los versos 18 hasta el 20. Y mire, vamos a ver algunos de ellos. Primero, habló de la pereza. Cuando las personas son perezosas, sus casas se caen alrededor de ellas. Las vigas se pudren por causa del techo que hace agua y toda la techumbre colapsa. Toda la techumbre colapsa. Por eso dice el verso 18, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Luego dijo que los necios se preparan banquete para divertirse. Esto es lo que les interesa, la diversión. También he dicho bastantes veces esta ilustración. Hay personas que lo que les interesa es la diversión. Trabajan arduamente de lunes a viernes, pero nomás llega el día viernes por la tarde. Para ellos lo que les interesa es divertirse y más diversión como sea. Eclesiastés 10:19 dice, por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. ¿Qué es lo que vemos? Consumen vino para escapar de la realidad y así tener una falsa ilusión de felicidad. Creen que el dinero lo puede resolver todo. Luego dijo que es insensato hablar mal de los que gobiernan, incluso en los secretos de nuestra recámara. Ya hemos visto bastante esto. Una insignificante ave, o ya sea un insecto, podría escuchar lo dicho y hablarle a otros de nuestra indiscreción. En Eclesiastés, el versículo 20 dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Esto es un énfasis a lo que hace el día de ayer y en una parte conclusiva hemos visto acerca de esta sección de nuestras palabras basado precisamente en este versículo 20. ¿Cuántas veces usted o yo nos hemos expresado a lo mejor mal de alguien y de repente nos hemos dado cuenta que hay un tercero escuchando? ¿Qué situación más embarazosa por no cuidar nuestra lengua? Esa es una realidad muy clara, es una realidad verdaderamente muy palpable. En conclusión,
A todo lo que he venido diciendo, expreso lo siguiente. Salomón recopiló estas ideas con el fin de enseñarle a todo mundo acerca de la sabiduría que hay en pensar sobriamente y en estar contentos con la vida que vivimos. Las personas descontentas que siempre están persiguiendo metas egoístas, jamás serán verdaderamente felices. Jamás podrán darse cuenta de qué es lo que realmente trata la vida. Se lanzan a correr por el carril, por decirlo así, de alta velocidad de la autopista de la vida, totalmente incapaces de disfrutar y de apreciar esta a la medida que avanzan por ella. Con esto yo concluyo toda la enseñanza que tenemos encerrada y abiertamente, mejor dicho, en este capítulo 10. Hemos visto cómo es que el hombre no conoce el poder de la locura. Locuras con respecto a la influencia, locuras con respecto al poder y la riqueza, consecuencias de la locura, locuras en relación con las actividades, la necedad en lo que respecta a las palabras, necedades en lo que respecta a la ética laboral y las palabras. Y hemos visto una serie de 6 lecciones de vida. Hemos visto también, hemos enfatizado el uso racional del tiempo, el tema del canto del necio, nuestras palabras, basadas precisamente en este versículo 20 conclusivo del capítulo 10. Hemos visto los efectos destructivos de la necedad. Dios ayude, hermanos, a cada uno de nosotros a que pongamos interés, pongamos empeño, hermanos, en realmente esforzarnos por aplicarnos estos mensajes a nuestra vida. Yo al principio de este mensaje les expresé que iba a introducir el capítulo, o que iba a comenzar, mejor dicho, el capítulo 11. Pero estoy viendo, yo calculo estas lecciones que duren 45 minutos y tengo ya casi los 39 minutos. Me quedarían nada más 6 minutos para entrar al capítulo 11. De manera que prefiero mejor hacerlo en la clase que vendrá el sábado 19 del mes de junio del año 2021. Yo quiero anticiparles que en este mensaje que les estaré presentando a partir del capítulo 11 y 12, voy a estar hablando acerca de cómo prepararnos para el mañana, es decir, las claves para una vida exitosa. Claro, todo esto lo vamos a ver de acuerdo a la perspectiva totalmente espiritual, a esa perspectiva que realmente nosotros debemos de tener espiritualmente hablando. Recuerden, hermanos, me despido con este fuerte anhelo y la buena obra que ustedes pueden hacer. Inviten a los jóvenes a que escuchen estos mensajes. Inviten a las parejas jóvenes a que escuchen estos mensajes, los mensajes que se dan acerca del matrimonio. Ganarán mucho todas estas parejas como los jóvenes escuchando la palabra de Dios a su debido tiempo. Gracias, hermanos, por escuchar los mensajes de Dios. Gracias a ustedes que hacen posible que
sea una realidad el transmitir la bendita palabra de nuestro Señor. Me despido con una oración. Padre Celestial, gracias infinitas, porque tú permites que sea una realidad el que pueda ser instrumento tuyo para transmitir tu palabra. Dame sabiduría a mí en especial, Señor, para decir lo correcto, para que haya edificación en la hermandad. Que el Espíritu Santo me dirija siempre, Señor. Gracias por ello, Padre eterno. Todo te lo pido, te lo agradezco y te lo suplico en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.